Muy buenas tardes, Dios les bendiga grandemente este sábado 15 de marzo del 2025, son las 5:40 de la tarde. Estoy aquí para compartir una palabra como todos los días de parte de mi Señor. Así es que usted va a la Biblia y lee Éxodo 1, lo lee todo hasta el 22, son 22 versículos, pero en el 19 me respaldo yo lo que el Señor me dio. En el 19 me respaldo lo que el Señor me dio, amén. Esta palabra que el Señor me dio noviembre 23 del 2024 a las 7:56 de la mañana. Y la palabra es: las mujeres son robustas. Las mujeres son robustas. La palabra se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Estamos hablando de las hebreas, no de nosotros, ¿ok? Así es que no digamos nosotros, ¡ay, nosotros somos robustas! Así como les dicen a las dominicanas, que las dominicanas son robustas como las hebreas. ¿Qué tienen que andarse si no conocen a las hebreas? ¿Por qué tienen que andarse comparando? No me va a comparar con ninguna otra mujer, ni con ninguna. Comparando, y ya y le dicen, ¡ay, la hebrea, la hebrea! Y son el mismo pueblo poniéndose sobrenombres, la hebrea, la hebrea. Qué cosas, cuántas payasadas hacemos en las cosas del Señor. Por ignorancia. Por ignorancia. Mire, yo siempre digo que no voy a hablar aquí de lo que aquí pasa, pero aquí se me sale, yo no sé. A la otra vez, ayer yo le hice una broma a mi amado esposo, pero después yo me arrepentí, porque no tuvo, él sí le gusta bromear, pero pues, él que bromee, pero yo no, porque yo de veramente no, vea. Yo estaba hablando muy temprano con una hermana, entonces, y él, cuando yo estaba hablando muy temprano, él se levantó y me dijo, ¿estás bien? Le digo, sí, estoy bien. Bueno, se regresó, se acostó, ¿verdad? Yo me quedé hablando con la hermana muy temprano. Entonces, y ya en el resto del día me dijo, tú estabas hablando con la hermana, hasta aquí se escuchaba lo que estabas hablando con la hermana. Me dice así. Le digo, no, estaba hablando con hermano. Yo, vea, no le estaba hablando con hermano. Mentiras, me dice. Era con un hermano porque hasta aquí se escuchaba que era con una hermana que estabas hablando, me dijo. Fíjate lo que le dije, no, estaba con un hermano hablándole. Yo le estaba mintiendo a mi esposo en forma de broma, a ver cómo mi esposa iba a reaccionar. Y no, me dijo, no, con una hermana, porque yo pude escuchar que era con una hermana que hablaba. Pero lo que yo le dije estuvo mal, muy mal, y ahí voy delante de Dios a pedirle perdón. Ay, Señor, no debería de haber hecho esto. Aunque fue una broma, pero una broma con una mentira. Acordémoslos. Entonces, ni es que mentira es mentira, aunque sea blanquita, chiquita, y por eso a mí no me gusta andar bromeando, porque son bromas. Bromas. Y bueno, yo no he escuchado que uno pueda bromear así con cosas así, porque yo creo que las bromas son del diablo, porque, mire, si las bromas son del diablo, ¿sabe por qué? Porque empiezan bromeando y terminan matándose. ¿Por qué terminan matándose? Por una broma, ¿verdad que sí? Así es que mi esposo escuchó que yo estaba hablando con la hermana muy temprano. Y si mi esposo no escucha que hubiera estado hablando con la hermana muy temprano, no se arma un pleito ahí. Por la bromita inocente que le estaba haciendo yo. Y ahí con una mentirita, ahí se hubiera armado el buchinche, ¿verdad? Por eso no está bien, por eso no está bien. Y por eso le comparto yo aquí las cosas para que usted también se eduque. Y en un instante así de que andamos bromeando, no está bien. Pues así bromeé y le digo no. Y me dice, solo es broma. Yo sí, pero a mí no me gustan las bromas. Le digo a mi esposo, ay, hermana, tan amargada. No es tan amargada, es que yo conozco las cosas de Dios. Yo sé que las cosas de Dios son, como le dicen, son muy especiales. Y las siervas de Dios son especiales también. Porque aquí por una tonterita los podemos quedar. Acuérdese que el cielo ya puede estar abierto. Y por una poquita, por un pelito que le salga ahí y ya de otro color,
se puede quedar. Porque acuérdese que nosotros somos esa ofrenda. Y acuérdese que aquellos animalitos por un pelito de otro color que tuvieran no apartaban. Ya no eran ofrendas para Jehová. Por una cosita, aquellas ofrendas deberían de estar, pero totalmente expulgaditas, que no se escaparan ni se fuera ni tantita basurita. Porque eran las ofrendas para Jehová y nosotros somos ofrendas para siempre, para el cielo, para Jehová. Somos esas ofrendas para mi amado Señor para siempre y por siempre. Por eso nosotros tenemos, mire, que tener nuestra boca, porque no está bien. Así es que, perdón, ay, esta cosa se va jalando para allá. Mire, ya se ve, allá se vio mi lugar. Bueno, hoy sí vamos a la palabra. Le comento esto porque para que aprendamos también, para que aprendamos de eso. Dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Rubén, Simeón, Leví. ¿De dónde salió la tribu de Leví? De aquí salió la tribu de Leví, salieron los sacerdotes de Leví y los que administraban en el altar y los Leví y los que recogían ofrendas para el altar eran Leví y los que recogían todo eran Leví. Créame que, bueno, seguimos. Eran Leví. Créame que estamos haciendo las cosas muy malitas, muy malitas. El día de ayer el Señor me dio una palabra. Entonces dije, como yo no sé de esto, yo no sé qué es esto, bueno, no la anoté. Esta madrugada, el mismo día de ayer me dijo, sierva, a la medianoche me dijo, me vas a alabar. Como diciendo, me vas a hacer un culto, me vas a alabar. Como Pablo y Silas lo hacían, me dijo. Le dije, sí, Señor, ahí voy a estar, le dije yo, va. Y llega la madrugada, a las 12 en punto de la madrugada, y yo me pongo a orar. Y se me olvida. Exactamente las 12:30 eran de la madrugada cuando me dice, sierva, son las 12. Me dice, sierva, es la medianoche. Sierva, no me vas a alabar, me dice el Señor. Le digo, sí, Señor, perdóneme ahorita hoy. Y empecé yo a gozarme en las alabanzas un rato, ¿verdad? Y luego, cuando yo estaba en medio de la alabanza, me senté, me vuelve a dar nuevamente la misma palabra por 2 veces. Me la dio ayer y me la dio esta madrugada. Y estoy buscando, y junto con cuando me dio esa palabra, me estaba diciendo que esto no es para estos, que no es para estos tiempos, o sea, que no es para el pueblo de Dios, sino que pues para los gobernantes, ¿verdad? Y me vuelve a dar la palabra y nuevamente, por 2 veces, y diciéndome, yo anoté la palabra y la tengo porque no es fácil la palabra, no es fácil. Y yo como siempre ando cansada, necesito la mente tan fresca para dar esa palabra. No está fácil. No está fácil, pero créame que una vez más el Señor los habla. En lo que el hombre te ha metido a ti en esclavo nuevamente. Porque el Señor los habla de una manera, los habla de otra manera, para que entendamos y no sigamos negando su nombre. Ya de saber de qué estoy hablando, ¿va? Negando su nombre. De muchas maneras. Y me ha de verdad esa palabra, porque yo le estaba diciendo, leyendo yo y le decía, ay Señor, revélame por sueño de alguna manera. Nuevamente esto, yo sé que me lo has dicho 1000 veces, muchas veces me lo ha revelado, me lo ha dicho, pero le digo yo, una vez más, Señor, porque esto sigue pasando. Ya me lo da de otra manera, pero siempre a lo mismo. Entonces, vea, Jacob, cada uno entró con su familia, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Netalí, Gad, Aser,
Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Y se llenó de ellos la tierra. Pues acuérdense que esa fue la promesa que le dio Dios a Abraham, que se iba a multiplicar su generación como la arena del mar por medio de Isaac. Medio de Isaac y Isaac a Jacob, y por medio de Jacob se iba a engendrar toda esa generación. Ahí me ha mandado a Hechos 7:17, voy a ver. Sí, Hechos 7:17. Quiero ver qué lo dice aquí en Hechos. Ay, 7:17, como que no descanse bien, no me siento tan bien. 17. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Bueno, estamos hablando de Egipto. Entrando, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, vamos a Hechos 7:18, y dijo a su pueblo, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Dice, vea, ahora pues seamos sabios para con él. Ahora pues seamos sabios para con él. No sea que se multipliquen y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra, dijo aquel viejo. ¿Vea? Los manda nuevamente a Hechos 7:19, dice en el 19. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusieran a la muerte a sus niños para que no se propagasen, para que no se crecieran. Acuérdate que Dios, la promesa que Dios le dio a Abraham era que su generación iba a ser como la arena del mar, que no se podía contar. Así le dijo, que no se podían contar. Y así es la nación de Israel, como la arena del mar, porque es promesa que Dios dijo que no se iban a poder contar como la arena del mar. Por el hijo de Abraham. El hijo de Abraham engendró a Jacob, y de Jacob se hizo toda la generación de Israel. Toda la nación de Israel, todita, de un solo. Dice, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para el faraón las ciudades del almacenaje, Pitón y Ramasé. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron sus vidas con dura servidumbre en hacer barro y ladrillos. Y esto era de parte de Dios. Esto venía de parte de Dios, porque Dios se lo había dicho a Jacob, que sus hijos iban a estar en Egipto de esclavos. Eso venía de parte de Dios. Para que vea que tenemos un Dios que no es como nosotros pensamos ni como nosotros decimos. Por nosotros estamos muy mal. Por eso necesitamos la guía de Dios, para que Dios los lleve como los animalitos, con un lacito. Porque ve, ¿quién puede decir, ay, Dios los mandó de esclavos? Pues los mandó de esclavos. Por 430 años. ¿Ve? Los mandó de esclavos. ¿Quién sabe por qué? Para un propósito. ¿Por un propósito? ¿Para qué? Para que su gloria fuera manifestada, ya ve. Y para que su gloria fuera manifestada, lo hubiera dejado por una semana de esclavos. No, por 430 años los dejó. Para que su gloria fuera manifestada. Para un propósito. ¿Para qué? Para que su gloria fuera manifestada.
haciendo lo que le hizo al faraón. ¿Se da cuenta? 430 años. Por eso le digo, cuando los propósitos de Dios son, Él no importa en qué te va a meter, en qué situación. Para lograr su propósito, hasta te puede cortar. Volvemos a lo mismo. Para hacer una parábola, le mató la mujer a Isaías. A Ezequiel. Dios, para lograr sus propósitos, puede hacer de nosotros narita, por sus propósitos. Porque mejor que desaparezcamos nosotros y no los propósitos de Dios, ¿se da cuenta? ¿Se da cuenta? Nosotros podemos desaparecer porque somos nada. Pero los propósitos de Dios siempre deben de salir adelante. Siempre Él tiene que ser manifestado. Y no importa cuál sea el precio, ¿se da cuenta? ¿Se da cuenta? Nosotros aquí hay tantas cosas que no entendemos. Que ¿cómo Dios va a hacer eso? Eso no, pues claro que sí lo hace. Este pueblo, pues Dios lo mandó de esclavo. Y no solo aquí, lo mandó de esclavo a Babilonia también. Entonces, edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramasé, por cuanto más los oprimí, y los de egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron sus vidas con dureza, servidumbre en hacer barro y ladrillo. Y en toda labor del campo, en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor, o sea, estaban obligados a hacer las cosas. Y cuando estaban obligados a hacer las cosas y cuando Dios los vino a hacer libres, preferían estar de esclavos del faraón y no servirle a Dios. ¿Se da cuenta cómo nosotros somos los humanos? Porque decían, busquemos a alguien que lo regrese a Egipto. Cuando estábamos en Egipto, ellos nomás extrañaban Egipto. No se acordaban de los maltratos que les daban. No se acordaban de las cargas duras, pesadas que les ponían. No se acordaban de eso. Eso se los olvidaba. Ellos querían estar en Egipto. En vez de servir a Dios, querían ser esclavos del faraón. En vez de obedecer a Dios, querían ser esclavos del faraón. En vez de someterse a Dios, querían ser esclavos del faraón. Hoy el pueblo prefiere ser esclavo del pecado y no obedecer a Dios. Prefiere ser esclavo del mundo y no obedecer a Dios. Prefiere ser atado al mundo y no sujetarse a Dios. ¿Se da cuenta cómo son las cosas? Así somos al revés. Dios lo saca porque quiere una vida diferente con nosotros. No, nosotros queremos el mundo. Este pueblo, Dios lo sacó porque quería sacarlo de esa esclavitud, porque en verdad eran esclavos, eran cargas pesadas las que llevaban. Y Dios se hizo sentir con ellos de muchas maneras. No, pero ellos extrañaban a Egipto. Preferían servirle a un viejo allá que servirle a Dios, que ganaban más. ¿Por qué? Porque pues con Dios lo iban a tener todo, más diferente. Dios no esclaviza a nadie, pero ellos preferían estar allá haciendo ladrillos y sujetados ahí, maltratados, que servirle a Dios. Porque nosotros somos así. Nos gusta la mala vida. No queremos cosas diferentes para nosotros. Nos gusta la mala vida. ¿Cómo somos el ser humano de perverso y todo lo queremos al revés, verdad? Todo al revés. Nada al derecho. Y Dios los quiere llevar por el camino derecho. Y nosotros queremos ir al revés. ¿Va a sonar la alarma? Perdón. Bendito, poderoso Rey de Reyes, sí, Señor. Entonces, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, mire, y en toda labor del campo y todo su servidumbre, el cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas
una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua, y le dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, mátalo, y si es hija, entonces viva. Fíjense, porque se están multiplicando, a los niños los iban a matar y solo los iban a dejar a las niñas, y dejando a las niñas, dejando solo niñas y deshaciéndose de los niños, se iban a mezclar con los egipcios, porque ¿con quién se iban a casar? Con los egipcios. Perdóname usted, necesito tomar agua. Pero el pueblo se les olvidó todo eso. El pueblo se le olvidó la matanza que les hizo el faraón. Con sus hijos se les olvidó todo. Ellos querían estar en Egipto. En Egipto querían estar. Un amor por estar en Egipto. Y Dios queriéndolo sacar de ahí. Libertándolo. Pero las parteras temieron a Dios y lo hicieron como les mandó el rey. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños, las parteras. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida de los niños? Les llamó la atención a las parteras. Pero estas mujeres tenían temor a Dios. Y fíjese que cuando nosotros tenemos temor a Dios y somos obedientes, Dios no se queda así nomás. No, si es que Dios no le debe a nadie. Dios no es deudor de nadie. A nadie le debe Dios. Por eso el mismo Dios que no es deudor de nadie, los manda que nosotros no le debamos a nadie. ¿Por qué? Porque Él no le debe a nadie. Porque Él a nosotros los paga de muchas maneras. Los paga de muchas maneras. ¿Usted cree que no es un pago que yo esté aquí sentada con un día más de vida? Que esté respirando, que esté mirando, que esté moviendo mis partes del cuerpo. Esa es una forma de pagar de nuestro Señor. Pero nosotros no hemos entendido la gracia y la misericordia de mi Señor. Entonces le dijo, y el rey las hizo llamar a las parteras y les dijo: ay, perdón, ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron al faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas, ya ves. Las hebreas no son como las egipcias, son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan. A ellas les dijeron las parteras, ¿va? Escucha aquí, mira. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Ya ves, eran unas hebreas egipcias. Eran unas mujeres egipcias. Las parteras no eran hebreas, las parteras no eran hebreas, eran egipcias. Pero por no hacerle mal a su pueblo, sino que hacerle el bien y apoyar a su pueblo, ¿qué hizo Dios? Las recompensó. Porque si no, Dios se hubiera vengado. Porque cuando salieron de Egipto, este pueblo que lo sacó Dios de Egipto y lo llevó por todos aquellos lugares donde tenían que pasar por terrenos de otros reyes. Entonces, y ellos pedían permiso para pasar por aquellos terrenos, y los reyes se negaban y decían: no puede pasar por ahí. Y Moisés le decía: dame, mira, nomás vamos a pasar, no te vamos a quitar nada. Y si al caso agarramos agua, algo que te quitamos, te lo vamos a pagar. No. Y no los ayudaron, ni siquiera para darles el pase. Pues Dios se vengó y mandó a deshacer a todos esos reyes, los mandó a matar a toditos, a toda esa nación las mandó a quitar. ¿Por qué? Porque no ayudaron a su pueblo cuando iba saliendo de Egipto. Así que tenemos un Dios que, si obedecemos, es protector de nosotros. ¿Y el diablo te protege a ti? Yo no creo que el diablo los proteja. El Dios los protege de tal manera que quiere que nosotros seamos diferente que todo el mundo, diferente del mundo, diferente de lo sucio. Quiere que seamos limpitos, que seamos un pueblo separado, diferente en todo y para todo, para gloria y honra de Él.
Y entonces Él los cuida. Pelea nuestra batalla de esa manera. Por lo tanto, tenemos que dejar obedecer y sujetarlo. Ay, perdónenme. Sujetarlo. Mira, yo voy a dar esta palabra y me voy a recostar otro rato. Santo, ay, santo, poderoso. Entonces le dijo, y se multiplicó de gran manera y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó su familia. Ya ve, estas mujeres temieron a Dios y Dios no se quedó así. Las prosperó. Las prosperó por haberle hecho bien a su pueblo. Por eso, porque todo el que le hacía mal a su pueblo, Dios defendía a su pueblo. Dios defendía a su pueblo y este pueblo estaba ciego. Porque este pueblo no entendía. Porque este pueblo estaba endiablado. Porque este pueblo era carne. Porque este pueblo no tenía una espiritualidad. Y a ver tanta ceguera y tanta dureza del corazón, dijo Jesús, no, yo voy a ir a cambiar esas cosas. Este pueblo nunca entendió, estuvo ciego, estuvo endemoniado. No entendió las maravillas de mi Padre. Él así es así. Este pueblo siempre estaba en contra de... Siempre decía no al bien y agarraba el mal, porque eran pura carne, dijo Jesús. No, esa carnosidad va a cambiar. Voy a ir yo para que ya no sean carne, sean libres de la esclavitud y sean libres del pecado. Ya no van a ser carne, van a ser espirituales, dijo, para que se den cuenta para que se den cuenta y entiendan las cosas. Y resulta que aún vino Jesús haciéndolo para que nosotros seamos espirituales. Seguimos siendo carnales y seguimos estando ciegos y duros de servir como aquel pueblo. Servís como aquel pueblo. Seguimos estando ciegos, que estamos hasta aquí de la inmundicia y no nos damos cuenta como aquel pueblo. Seguimos siendo como aquel pueblo, carne y endiablado, carne y endiablado. Y no es eso lo que ha querido desde la fundación del mundo Dios. Siempre ha querido un pueblo santo de una y otra manera. Por eso vino Jesús. Para que fuéramos diferentes que aquel pueblo. Y resulta que seguimos ciegos todavía y carnudos. Y diciéndole a Dios, no, es que yo quiero al mundo. Es que yo voy para el mundo. Es que yo vivo como el mundo. Seguimos continuamente rechazando a Dios. Y viviendo al mundo continuamente, como este pueblo. Este pueblo rechazaba a Dios. Y estaba viendo las cosas de Dios. Y los rechazaba y ellos querían ir a Egipto. Y se murieron y pidiendo a Egipto. Así estamos nosotros. Como aquel pueblo. Traemos al mundo encima. Y ahí vamos y queremos empaparlos del mundo. Y Dios, apártate. Apártate del mundo. El mundo es muerte. Tú no formas parte del mundo. Tú no eres parte de lo terrenal. Tú eres espiritual. Vive espiritual, no carnal. No, es que yo carne. Aquellos querían carne y ya eran carne. Y usted es carne y quiere carne. De la misma manera. Y Dios haciéndole el llamado continuamente. Que tenemos que ser diferentes. Continuamente es el llamado. Que nuestra vida tiene que ser diferente. Nuestra vida no tiene que ser carne ni diabluras, tiene que ser espiritual. Para que seamos conforme a la voluntad de Dios. Espiritual. Espiritual para que no vivamos al mundo. Espiritual para que seamos de la manera que Dios quiere. Porque un espiritual, si hace algunas cosas. Uy, perdón. Ay, esta cosa, perdóneme usted. Esta es mi alarma. Espéreme, la voy a quitar porque si no va a seguir con ese su sonido. La quito aquí la pongo a M y la vuelvo a quitar. Aquí la quito de PM y la pongo a M. Hoy sí ya la quité. Ya la dejé preparada para mañana. Y en la mañana la preparo para la tarde. Entonces, Él quiere el bien para nosotros. Porque depende de nuestra espiritualidad y de nuestra santificación que vamos para el cielo. Depende de eso.
depende de nuestra obediencia. Dios no quiere sacrificio, no quiere obediencia. Entonces depende de nuestra obediencia para tener salvación. De una espiritualidad. Pero mientras vamos llegando a esa espiritualidad, es obvio que vamos a tener carne por todos lados. Pero de a poquito la carne tiene que ir desapareciendo y entrando el espíritu. Pero mientras tenemos espíritu y carne, pues puede más el espíritu que la carne, porque cuando hacemos cosas de la carne, inmediatamente nos damos cuenta que actuamos mal y vamos y pedimos perdón. Y ya en lo que erramos no lo volvemos a cometer. Por ejemplo, lo que le estaba yo comentando al principio, eso que le dije a mi esposo, yo no se lo vuelvo a decir. Yo enmiendo mi error, nunca más vuelvo a hacer eso, porque el mismo espíritu te reargulle, te reargulle. Está el espíritu para que te reargulla las obras de la carne. Para que te reargulla las obras de la carne. Y si no tenemos espíritu, ¿quién nos va a reargullir las obras de la carne? Nada, nadie. Entonces el espíritu lo reargulle las obras de la carne. ¿Para qué lo reargulle? Para que vayamos delante de Dios y pidamos perdón y los pidamos y los pongamos a cuenta continuamente por lo malo que hacemos continuamente. Porque no podemos decir que no somos pecadores. No podemos decir que somos buenos. No. Si así vamos acercándolos a la gracia, con errores, pero para eso está el Espíritu Santo, para irlos rearguyendo y quitándole los errores que vamos haciendo. Ve, a mí no me digan que hay alguna persona que solo sea espiritual, solo hay espíritu, solo es espíritu y no tenga carne. Eso es mentira. A mí no me puede decir ninguna persona, yo solo soy espíritu. Aquí en mí no hay carne. Mentira, hay carne. Porque si fuera solo espíritu, no dijera tantas malas palabras de su boca. ¿Ve? Una persona, le voy a poner ejemplo, si yo soy solo espíritu, no me van a salir palabras que no tienen que salirse. ¿Ve? Una persona en el espíritu no habla mundanamente, ni usa las palabras del mundo. Usa el lenguaje de Dios porque ya es espíritu. Pero aquí no hay ninguna persona que sea solo espíritu. Como quiera, tiene chuleta también. Y la que diga que solo es espíritu y no tiene chuleta es mentirosa y miente. Y miente. Y miente. Porque cuando solo es espíritu, se habla por el espíritu. Y le digo, si habla un lenguaje espiritual, no vamos a hablar de repente cosas como siervas y de repente se los mete el otro canal y hablamos como el mundo. Definitivamente no. Así es que no los creamos santas y que usted es carne y que no. Si no hubiera carne, ¿cómo va a trabajar Dios en nosotros? Si no hubiera carne, ¿cómo se va a glorificar Dios en nosotros? Entonces, ¿cómo se va a glorificar Dios? Entonces, Dios va sacando la carne, por medio del Espíritu Santo, Dios va sacando la carne, y se va glorificando. En el Espíritu es trabajo de Dios, es trabajo de Dios perfeccionarlos. Es el trabajo de Dios perfeccionarlos. Es Él quien los va a perfeccionar. ¿Qué le dijo a Pablo? Bástate de mi gracia, porque en el dolor yo me perfecciono. ¿Qué le dijo? Ahí yo me perfecciono. Entonces, bastante ustedes. Yo me perfecciono por medio de su carne, yo me voy a perfeccionar. Yo los voy a perfeccionar a ustedes. No ustedes solo, porque ustedes no pueden. Pero sí, usted mira este cuerpo tan pequeño, pero es el mundo completo, ¿verdad? Y en ese mundo completo tiene que ir metiéndose lo espiritual, para que salga el mundo completo.
Y ya ve el mundo como es de inmenso. Así son estos cuerpos. Entonces, y hasta que deshaga, y hasta que el Espíritu deshaga todas esas áreas, y vayamos muriendo en la carne por medio del Espíritu. Así vamos a ir muriendo, pero es el Espíritu que va a ir ahí, perfeccionándose en nosotros. Pero no podemos decir que solo somos espíritu y que no somos carne. Yo no le puedo decir, yo solo soy espíritu, fíjese. Sería mentirosa. No, si yo tengo un poquito de espíritu y tengo más carne, que lo que quiero es que reine el espíritu y desaparezca la carne, para no ser las obras de la carne. Porque yo no creo que usted quiera hacer las obras de la carne, yo tampoco. ¿Usted cree que yo quiero hacer las obras de la carne? No, porque las obras de la carne son lo contrario al espíritu y a lo contrario de Dios. Porque a Dios no le agradan las obras de la carne, sino que por eso ha dejado al espíritu para que trabaje en nosotros, para que seamos espirituales. Pero no podemos mentir y decir que no tenemos carne. Tenemos carne. A veces ¿cómo dice? Fanfarreosamos, a veces a veces, ¿cómo le diré? A veces los creemos que solo espíritus somos. No, definitivamente no. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó su familia. Entonces el faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y toda hija, perseverar la vida. Él le dijo, echen todos estos niños hebreos al río y dejen solo las niñas, les dijo. Y aún les mató todos sus niños y aún querían regresar a Egipto. No querían someterse a Dios ni seguir el camino de Dios. Querían seguir en Egipto y murieron y con Egipto en la boca. Así nosotros, si nosotros no los afirmamos en los caminos del Señor para que Dios trabaje con nosotros por medio de ese Espíritu, con la Biblia aquí vamos a morir y con el mundo aquí en la boca. No, señores, nosotros tenemos que poner de nuestra parte, porque aquí vamos a entrar espiritualmente, no carnalmente. Y tenemos que dar testimonio del Dios de la gloria, no de la carne. Así es que estas mujeres, aunque las tenían no sé si ellas también estaban de esclavas ahí, con labores fuertes, pero esta mujer, Dios estaba con ellas. Por esta mujer no dejaban de parir y no se les moría ni un niño, porque estas mujeres estaban fuertes, porque era una promesa de Dios que aquellas mujeres iban a ser fructíferas. Iban a estar parir, porque era parte del propósito de Dios que aquellas mujeres estuvieran parir. Era el propósito de Dios, porque tenían que hacer una nación como la arena del mar. Así mismo. En el 19. Y las parteras respondieron al faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas. Aquellas mujeres, pues, era el propósito de Dios, que tuvieran parir. ¿Por qué? Porque eran prostífuras, eran prosperadas en parir, porque tenían, como los cuyitos, ¿verdad? Que tienes uno y de repente ya se llenó la casa. Así eran aquellas mujeres. ¿Por qué? Era un propósito de Dios que aquellas mujeres inundaran a su pueblo de niños, que nunca menguaran, sino que siempre
porque era una promesa de Dios que le hizo a Abraham. Le dijo, tu generación no se podrá contar como la arena del mar ni como las estrellas serán, le dijo, que no se pueden contar, son infinitas. Así va a ser tu generación. Y así fue. Entonces aquellas mujeres, aunque el faraón les mató todos sus niños, se los echó a río, se los ahogó, a que no pudo terminar con la nación de Israel. No pudo terminar porque aquellas mujeres eran fructíferas. Estaban parir y parir y parir, no erraban, porque aún aquellos hombres cansadísimos, ahí estaban haciendo sus muchachitos y ellas parir y parir, porque era una promesa de Dios. Era una promesa de Dios que la generación de Jacob, que era el nieto de Abraham, iba a ser prosperado. Era una nación grande. Así es que aunque él les quiso hacer el mal, no podía hacer el mal, no podía cortar a la nación de Israel. Los egipcios no pudieron con la nación de Israel, porque es una promesa que Dios hizo, es una promesa que Dios le hizo a Abraham. Por eso los egipcios no pudieron terminar con los hebreos, ni tampoco Hitler pudo terminar con los hebreos tampoco, porque Hitler hizo lo mismo que hizo el faraón de Egipto. Y no pudo terminar con la nación de Israel. ¿Y cuántos han querido terminar con la nación de Israel? No pueden. ¿Por qué? Porque es una nación puesta por Dios. Es una nación puesta por Dios. Y es una promesa de Dios que ellos serán multiplicados como la arena del mar. Ellos serán multiplicados como las estrellas que no se pueden contar. Por eso no pueden acabar con ninguno de la nación de Israel. Por eso no podrán desaparecer la nación de Israel nunca. Porque es una promesa de Dios mantenerle esa nación, floreciendo en multitud, donde sea. Nadie puede acabar con esa nación. Nunca va a acabar, porque es una promesa que Dios le hizo a Abraham. Y aparte, es un propósito de Dios esa nación. Es un propósito de Dios esa nación. Que esté multiplicada y no mengüe. Y esté ahí, es un propósito de Dios. Así es que nadie va a poder, ni Hitler pudo, ni el faraón pudo, ni nadie va a poder con la nación de Israel. ¿Ve? Porque es promesa de Dios que le hizo a su amigo Abraham. Abraham no lo vio, pero Dios no es hijo de hombre para mentir. Y Abraham no lo vio, pero Dios le cumplió su promesa por medio de su hijo. Y de su hijo a su nieto se le cumplió y se está cumpliendo todo lo de Dios. Así nosotros tal vez algunas cosas no las vamos a ver, pero lo que Dios promete lo tiene que cumplir, porque Dios no miente, Dios cumple las promesas, Dios es de promesa, y si los ha dado promesas, las tiene que cumplir. Nada más que tengamos paciencia, porque tal vez no va a ser en nuestro tiempo, sino que en el tiempo de Él. Pero yo pienso que las hacemos nosotros, no va a ser como Abraham. Abraham no las vio él. Nosotros las hacemos, nosotros tenemos que ver nosotros. No creo que no las vamos a poder ver en nuestros hijos. No lo sé, yo no lo sé, la verdad. Pero este pueblo era próspero. Era prosperado. Dios estaba con él continuamente. Y continuamente con sus hechos lo negaban y lo negaban y lo negaban. No cometamos el mismo error nosotros. Sabemos que hay un Dios vivo, poderoso. Seamos fieles a Él. No es fácil, claro que no es fácil. Porque aquel pueblo tenía que apartarse y ser santo. Nosotros tenemos que ser santos. Para eso hay un espíritu para que haga el trabajo que Dios demanda. Dios ha mandado al Espíritu Santo para que trabaje en cada cabeza de los aleluyas. Para eso ha dejado su Espíritu Santo para que trabaje en usted y en mí, en cada uno de nosotros, para que se cumpla lo que Él vino a dejar. Y el Espíritu Santo tiene trabajo con cada uno de nosotros. Y olvidémoslo del mundo. Olvidémoslo del mundo. Y en lo que está en nuestras manos, apartémoslos, colaboremos con el Espíritu Santo. Hagámosela más fácil al Espíritu Santo.
Así es que hemos terminado. Muy buenas tardes. Dios le bendiga.